Bienvenidos a mi nuevo canal, Las Verdades Explicadas. Yo soy Hugo Pellegrino Lo y soy médico. Hoy voy a hablar de un tema que es un poco raro. La regla de los 5 segundos. Después de más o menos un mes de la reunión de Friends, había una imagen que definitivamente permaneció en mi cabeza. Joey comiendo tarta de queso del suelo. Ahora, seamos honestos. ¿Realmente puede comer algo del suelo en hasta 5 segundos? De acuerdo con el sitio schoolhealth.com, crea o no, los científicos han probado la regla. Lamentamos informar que no es necesariamente correcta. Las bacterias pueden adherirse a su comida, incluso si tú la recoges muy rápido. Pero la comida que se cayó contendrá suficientes bacterias para enfermarte. Es posible y por eso usted no debe comer alimentos que se hayan caído al suelo. Esto es lo que necesitas saber sobre la regla de los 5 segundos. Un piso de apariencia limpia no necesariamente está limpio. Un piso que se ve sucio suele ser peor. Pero incluso los pisos secos que se ven bastante limpios pueden tener algunas bacterias. ¿Por qué? Porque algunos gérmenes pueden sobrevivir en el suelo durante mucho tiempo y no puedes verlo. Por lo tanto, es probable que algunas bacterias estén viviendo en el piso de la cocina y también en el piso de la cafetería de una escuela. Cuanto más rápido, mejor. Un trozo de comida recogerá más bacterias cuanto más tiempo permanezca en el suelo. Por lo tanto, los alimentos que se dejan allí durante 5 segundos o menos probablemente acumularán menos bacterias que los alimentos que permanecen allí durante más tiempo. Pero rápido puede ser que no sea lo suficientemente rápido. Las bacterias pueden adherirse a su comida en tan pronto como toque el suelo. Eso significa que los alimentos que se dejan en el piso por un instante pueden contaminarse si las condiciones son las adecuadas. Y los alimentos con superficies húmedas, como una rodaja de manzana, pueden contraer bacterias fácilmente. En caso de duda, deséchelo. Algunas bacterias no son dañinas, pero otras pueden causarle cosas horribles, como diarrea. No puede ver la bacteria, incluso si pudiera. No se necesita mucho para que tú te enfermes. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese delicioso trozo de lo que sea que se te escapó? La opción más segura, por supuesto, es tirarla. De acuerdo con el sitio Healthline, ¿quién debería tener más cuidado? Si elige jugar ruleta rusa de comida con la regla de 5 segundos, es posible que estés bien en ciertas situaciones, especialmente si sos un adulto sano. Sin embargo, hay algunas personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones por estar comiendo alimentos del suelo. Esto incluye niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con sistema inmunológico comprometidos. Las personas en ese grupo de mayor riesgo siempre deben estar tirando los alimentos que se han caído al suelo en la basura, en lugar de comerlos. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Según las últimas estadísticas de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las enfermedades transmitidas por los alimentos causan aproximadamente 76 millones de enfermedades, 325.000 hospitalizaciones y 5.000 muertes, nada más que en Estados Unidos de América
cada año. El Centro para Control y Prevención de Enfermedades también señala que las poblaciones con mayor riesgo tienen mucho más probabilidad de desarrollar una enfermedad transmitida por los alimentos. Las bacterias y los virus que con mayor frecuencia causan enfermedades transmitidas por alimentos incluyen el novovirus, que es el virus del resfrío de la influenza común, la salmonella, el Clostridium perfringens, el Campylobacter Staphylococcus aureus. Los síntomas más comunes de intoxicación alimentaria incluyen el dolor abdominal, calambre, diarrea, náusea, vómito, fiebre, escalofrío, dolor de cabeza. Mientras que la mayoría de esos síntomas probablemente se resuelvan por sí solos, hay momentos en los que una enfermedad transmitida por alimento puede incluso poner en peligro tu vida. Asegúrate de obtener atención médica si sus síntomas son más graves y si no mejoran después de 3 a 4 días. El resultado final, ya sea coma habitualmente alimentos que hayan caído al suelo o insista en tirarlo, una cosa es segura: hay bacterias por todas partes. Simplemente nosotros no sabemos cuántas bacterias ni qué tipo. El tipo de comida y la superficie en que caiga la comida también puede marcar la diferencia. Es probable que un trozo de comida húmeda y pegajosa que cae sobre un piso de baldosas recoja mucho más bacterias que un pretzel que cae sobre una alfombra. Si alguna vez tienes duda sobre qué hacer, la mayoría de los expertos médicos dicen que es más seguro pecar en ser cauteloso. En otras palabras, si no estás seguro si puedes o no comer algo, no sea estúpido, no sea como Joey Tribbiani. Simplemente no coma la comida que cayó en el suelo. Como siempre, te pediré que me apoyes en mi Patreon, en el enlace que está en la pantalla. Ahí, nada más que por $2, tú puedes ver lo que es el detrás de la escena, de cómo yo hago los videos y mucho más información. Como siempre, muchísimas gracias por mirar el programa, y si tienes algunas dudas, mandame un mail a hugo.loh@gmail.com. Gracias por mirar el programa de hoy.